regresamos a Punto y Contrapunto. Al parecer, el Senado no avalará los cambios hechos por la Cámara de Diputados a la minuta de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo la semana pasada que la mayoría de los grupos parlamentarios estaba por eliminar las modificaciones y volver a enviar la minuta a diputados. Pero ayer se publicó una entrevista donde apuntó que la mayor parte de las bancadas se inclinan por dejar que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucionales los 5 artículos de la Ley General de Salud, que ordenaron modificar en 2019. El pasado 5 de abril, la Comisión de Justicia avaló la minuta, aunque encontró 17 inconsistencias. En el dictamen señalaron que estas inconsistencias infringen derechos humanos y violan la Constitución, al ocasionar imprecisiones como la relacionada con la cadena de producción, consumo y otorgamiento de licencias. Sugiere además que una vez que entre en vigor la nueva ley, se presenten iniciativas para enmendar los yerros en los que incurre la Cámara de Diputados. Un día después, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda también votó por aprobarla, aunque anotando que las modificaciones hechas en diputados no mejoran el proyecto de regulación, sino que deshacen varios avances logrados por el Senado. El próximo 30 de abril vence la tercera prórroga otorgada por el máximo tribunal para regular el consumo adulto de cannabis. Bien, último tema de la noche y comienzo contigo, Lisa, porque estoy segura que tú quieres empezar el debate en este tema. Seguimos sin regulación de cannabis para uso adulto después de años de prórrogas. ¿Y ahora qué sigue? Adelante, te escuchamos. Pues yo creo que lo primero que hay que hacer en serio es un lamento boliviano por la pérdida de tiempo en nuestro querido Congreso de la Unión, porque tuvieron 3 periodos ordinarios para sacarlo desde que tuvieron formalmente la orden de la Corte. Fueron prevenidos desde que la Corte estaba juntando la jurisprudencia de que esto venía, o sea que no tenían excusa para decir que fue falta de tiempo. Lo segundo es lamentar que el Senado de la República realmente abdicó a su responsabilidad y a su potestad de corregir la minuta de diputados. Tenía más de 20 días de periodo ordinario en este periodo ordinario para hacerlo y decidió no porque se juntaron las elecciones y decidió no porque hubo un conflicto interno de liderazgos dentro de la bancada mayoritaria en el Senado y decidió no también por un voluntarismo del equipo del senador Ricardo Monreal de no dejar que diputados le corrigieran la plana y controlar el proceso él, incluso con posibilidades de más bien tirar esa iniciativa a la basura y regresar al mínimo indispensable que mandataba la Corte, que era un tema de regular el autocultivo de X número de plantas en el hogar. Nada de eso sucedió y hoy estamos justamente en el escenario en el que a 24 horas de que se acabe el periodo ordinario y la legislatura, no sabemos si realmente van a pedir una nueva prórroga a la Corte o no. Todo puede pasar, digamos, ayer creíamos que la ley de fiscalía no lograba ser enlistada y votada y hoy se votó y pasó, entonces seguramente en estas 24 horas pueden pasar muchísimas cosas y a lo mejor cabe la posibilidad de que pidan una 4ª prórroga, pero si deciden que no, y deciden que sea la Corte y que empiecen a correr los plazos para que la Corte haga esta cosa que se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad y que Dani nos puede explicar mejor, pero solo ha sucedido una vez anterior en un tema que no tiene nada que ver con cannabis, sí. Pues la mala noticia aquí es que vamos a estar, digamos, la Corte no es un legislador y si fuera un legislador sería un legislador en negativo, es decir, no puede decirte cómo hacer las cosas, lo único que puede hacer es quitar aquello que ya consideró que es inconstitucional y en este caso tendría que quitar la cannabis de esos 5 artículos de la Ley General de Salud. Para nosotros eso es muy mala noticia y con eso cierro porque entonces no habría reglas y no sabríamos, en tanto no está prohibida administrativamente, cuánto se puede portar, quién lo puede portar, si se puede producir, si no se puede producir, quién lo puede hacer, con qué restricciones, etcétera. Entonces por eso era tan importante que el Congreso de la Unión lo tomara en sus manos porque no solo tenía la posibilidad de que no se regulara en negativo a través de los casos de la Corte, sino que podía corregir otras 2 cosas adicionales. Una, no seguir creando ciudadanos de primero y de segunda, aquellos que tienen amparo y aquellos que no tienen amparo, y hacer una legislación universal. Sí. Pero y segundo, arreglar más de un problema, no solo la criminalización de los usuarios, sino la justicia social de los campesinos atrapados en esas economías ilegales y el tema de la sobreutilización de un sistema de justicia penal para lidiar con un tema de salud. Entonces, muy mala noticia por donde lo veamos. Ojalá que se recurra a una nueva prórroga y ojalá que en el periodo de septiembre de verdad asuman la responsabilidad de sacar esto desde el Congreso. Sí. Dolores, con esto que ya advierte Lisa,
¿Tú qué escenarios ves menos peores, digamos? Porque también se va a componer una nueva legislatura y quizá con nuevas mayorías. Entonces, ¿qué será pues lo menos peor ante el incumplimiento que, como dice Lisa, ya tiene el Congreso por tanto tiempo de lo que mandató la Suprema Corte de Justicia? Yo creo que, en mi opinión, lo que ha pasado es un poco no querer asumir la responsabilidad de un tema que es complicado, complicado y, digamos, hasta cierto punto polémico para algunas ideologías o fracciones parlamentarias. Esa es la única interpretación que yo le encuentro a esto. Por supuesto, la falta de información y de conocimiento que tiene la población en general sobre la cannabis o sobre los beneficios. A mí me gustaría destacar, por ejemplo, los beneficios medicinales de la cannabis y todo lo que se podría hacer en México en términos de investigación, de producción y sobre todo estos resultados existentes para tratamiento en determinadas enfermedades. Creo que en ese sentido nos hace mucha falta socializar este tema y creo que las bancadas parlamentarias simplemente han estado pasándose la bolita. Esa es la única respuesta, digamos, que yo le encuentro como una especie de no querer asumir un tema que es tan polémico y que tiene además tantos detalles que creo que Lisa los maneja con mucha maestría y perfección y que desafortunadamente no hemos visto eso en el Congreso. No ha habido una socialización del tema, no ha habido, digamos, como, a ver, ¿qué mejoras traería en todo caso la legalización de la cannabis? Sabemos que se necesita en un tema de justicia y tal y legalidad, que ya lo mencionó Lisa, pero también en el tema de la investigación y de la ciencia y de la medicina, ¿qué necesitaría México para garantizar la producción legal y, por supuesto, la distribución, etcétera? Es un tema de inversión, es un tema que, bueno, que podemos ver que funciona o ha funcionado en países como Estados Unidos y, digo, no sabemos de qué manera podríamos aplicarla en México, pero valdría la pena retomarlo, pero retomarlo desde un lugar de mucho conocimiento y desafortunadamente desde el Congreso yo no he visto eso hasta el momento. Sí. Daniela, a ver, en el escenario de que se solicitara una nueva prórroga y que fuera concedida por la Suprema Corte de Justicia, ¿realmente podríamos esperar que ahora sí el Congreso pues va a legislar y vamos a tener una nueva y buena legislación? ¿Que se utilice el tiempo? Ay, pues ahora sí que vayamos prendiendo todas y todas las veladoras para que eso suceda, ¿no? Porque creo que sería el mejor de los escenarios. Independientemente de eso, creo que también se proyecta, ¿no? Que vuelva a haber, de cierta manera, con o sin con coaliciones, más bien una mayoría. Creo que es una agenda pendiente, no únicamente, mandatado por la Corte, pero dentro de los planes de pacificación, ¿no? Y que esto estaba supuestamente en la agenda de la Cuarta Transformación, ¿no? Y era una esperanza para todas y todos, ¿no? Entonces, para mí es decepcionante que no se haya tomado como bandera. Esperaría que con una nueva legislatura que está fuera de se trate de despolitizar, se trate de promover y de informar a la ciudadanía y se tome con seriedad el asunto, ¿no? El poder llegar a contar con una primera regulación que, si bien mejorable, eso lo podemos trabajar en el transcurso, ¿no? Que asuman esa responsabilidad tan importante para un país con tantas violencias y una de ellas provocada precisamente por esta guerra contra las drogas, ¿no? Y la manera de empezar a realmente terminarla es empezar por su regulación. Eder, a ver, Daniela y también Dolores ponen sobre la mesa precisamente que era un tema en la agenda del movimiento de la autodenominada Cuarta Transformación y con todo y las mayorías en el Congreso, pues no ha podido volverse una realidad la regulación de la cannabis. No han querido, con todo y las mayorías, no han podido y no han querido. Sí, adelante. ¿Qué está pasando? Con todo y las mayorías, pero además con todo y el gran consenso social, ¿no?, que hay alrededor de la despenalización del uso adulto de la marihuana. Creo que no han sabido al interior de las bancadas, sobre todo en el Senado,
no han sabido cómo sacudirse las presiones y los lobbies externos, y no han sabido generar un consenso en este tema. Incluso a estas alturas ya me da la impresión de que más bien no lo quieren hacer, quieren, como bien decía Lisa, alargar esto y quemar el tiempo. Entonces es un error garrafal, es un error que además en el contexto de la pandemia adquiere una dimensión social más fuerte, y yo suscribo todo lo que han dicho las tres especialistas, y prefería que se extiendan ellas en el tema. A ver, Lisa, tenemos todavía unos minutos, es momento por si quieres agregar algo más. Sí, bueno, sobre lo que decía Dolores, que efectivamente es un tema polémico, sin duda, y las campañas electorales se nos cruzaron en el medio, pero no nos podemos olvidar que en 5 años México en realidad logró darle la vuelta a la opinión pública para que en temas de cannabis medicinal 8 de cada 10 mexicanos estén a favor, y en temas de cannabis recreativo o de uso personal adulto 5 de cada 10 lo estén. Es decir, también hay una desinformación de la clase política sobre dónde está, como bien ya decía Eder, el consenso social. Y si bien hay muchísimas dudas sobre lo que puede pasar después y hay reservas por parte de algunos sectores de la población, en realidad los más de ellos están convencidos que es tanto lo que ya se ha trabajado y es tanto lo que se ha avanzado en otros lugares, particularmente en los dos principales socios comerciales que tiene México, como Canadá y Estados Unidos, que más bien es un despropósito que México no esté aprovechando esta oportunidad, ¿no? Y entonces ahí hay opinión pública favorable. Es cierto que hace unos años no estaba ni ahí, y hay lo que decía Daniela también. Esto está contemplado en los planes de gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo de esta administración. Esta administración inició con este tema cuando Olga Sánchez Cordero todavía era senadora. Jesús Rodríguez lo ha tenido, ha generado muy buenos liderazgos, incluso adentro de Morena, salvo el que lo tuvo a cargo, ¿no?, que fue Julio Menchaca. Pero creo que sí es importantísimo que no se vuelva a desperdiciar esta oportunidad, y ojalá yo me esté equivocando de verdad, ojalá me esté equivocando y esto pueda salir pues antes de que se acabe el año. Pues vamos a ver, quedan unos días todavía, bueno, 2 para que termine el periodo ordinario de sesiones, y vamos a ver qué es lo que pasa con la regulación de la cannabis. Vamos a una pausa y regresamos ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche, no te vayas.